Mi nombre es Clara Martínez, y lo último que esperaba aquella mañana soleada era que mi vida cambiaría para siempre. El despacho del abogado era austero, con paredes grises y sillas de cuero que desprendían un aire de formalidad. Me senté a la mesa, nerviosa, mientras el hombre frente a mí comenzaba a leer el testamento de mi padre. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo afilado, cortando lazos familiares que nunca imaginé tan frágiles. Cuando anunció que el nombre de Rafael, mi hermano, encabezaba todos los bienes y negocios de la familia, mi mundo se derrumbó. En medio del dolor y la traición, comprendí que yo no encajaba en esa narrativa. Nada es más fuerte que la determinación de quien ha sido olvidado, pensé. Una frase que se había convertido en un eco en mi mente, como un mantra que resonaba en medio de la niebla de mi shock. El abogado continuó, pero su voz se transformaba en un zumbido lejano. Yo era una sombra, un fantasma entre los recuerdos de una infancia que ahora parecían tan distantes. Mi corazón, pesado por la traición, comenzaba a moldearse en determinación. Todas las promesas hechas por Rafael de que todo estaría bien se convertían en ecos grotescos de la realidad. Mi madre, Denise, siempre al lado de Rafael, había decidido que era más fácil descartar a la hija rebelde. Este momento se convertiría en un hito en mi vida. Al escuchar las palabras de abandono, una parte de mí se cerró en un estado de frialdad. Yo estaba lejos de ser la Clara vulnerable y despreciada. Había allí una llama de rebeldía encendida que había producido un nuevo plan en mi mente. Como emprendedora y especialista en marketing digital, sabía que la vida me ofrecía una nueva oportunidad. El negocio familiar estaba estancado, y yo tenía los medios para transformarlo. Decidí que no me quedaría a la sombra de Rafael y su ilusión de control. La rabia podría ser una debilidad para muchos, pero para mí sería el combustible para la transformación. A cada cicatriz de la traición emocional, una nueva determinación se apoderaba de mí. Era hora de analizar las fallas del negocio familiar Martínez y trazar un camino para mi reivindicación legítima. El testamento no era el fin, era un comienzo. La idea de venganza, envuelta en frialdad y estrategia, estaba tomando forma. Con el conocimiento adquirido a lo largo de los años, comenzaría a escalar la montaña que me separaba de la familia que me había ignorado. Estaba a punto de aprovechar la oportunidad que se me presentaba en bandeja, transformando cada negación en motivación. La mesa en aquella sala podría estar cubierta por los restos de un pasado oscuro, pero sobre ella comenzaría mi nueva trayectoria. El juego había comenzado, y yo estaba lista para ganarlo. El recuerdo de nuestra infancia siempre ha estado guardado en un rincón de mi mente, como un álbum polvoriento que evité abrir. Aquellos días soleados en que Rafael y yo corríamos por el jardín de nuestra antigua casa en Buenos Aires parecían tan lejanos. Recuerdo su risa contagiosa, la forma en que prometía que siempre seríamos un equipo. Con 12 años, creía que su protección era inquebrantable, pero a medida que crecíamos, la realidad se revelaba, y estaba a punto de comprender que su confianza se había convertido en una máscara. Rafael siempre fue el favorito. Mientras yo luchaba por ser vista, él recibía elogios y muestras de cariño de nuestra madre, Denise. Ella lo miraba con una devoción casi ciega, siempre buscando moldear nuestra imagen familiar según los patrones que ella consideraba dignos. «Debemos ser respetables, Clara», decía, con una voz cargada de una rigidez que cortaba como un cristal. Me sentía sofocada bajo ese peso. La niña rebelde que nunca encajó en las expectativas. Cada alabanza a mi hermano era una nueva puñalada en mi ego, y eso se transformó en una quemadura que se instaló en mi pecho, una herida que nunca cicatrizó. Recuerdo una fiesta de cumpleaños cuando cumplí 16 años. Todos los primos vinieron, y la casa estaba repleta de risas y música. Pero cuando abrí mi regalo, un bolso que no era el que soñé, aquel momento se transformó en una pesadilla. Rafael recibió una tablet nueva,
y su sonrisa era como un sello luminoso en medio de mi oscuridad. «Feliz cumpleaños, hermano», gritaron los primos, mientras yo me quedaba a la sombra, con ojos de decepción y un corazón roto. Los años pasaron, y entre las reuniones familiares y las celebraciones forzadas, las pequeñas desavenencias se convirtieron en grandes divisiones. Mientras ellos planeaban la continuidad del negocio familiar, yo, por otro lado, vagué en busca de mi espacio. La escuela me ofreció una salida temporal. El desinterés de Rafael por mis logros académicos solo reforzó la idea de que debía luchar por mi valía. A partir de ahí, puse mi energía en aprender sobre marketing y lentamente percibí mi habilidad para arreglar lo que estaba roto. Comencé a entender el funcionamiento de ese juego cruel llamado vida corporativa. Cuando mi padre enfermó, gané una nueva perspectiva. La fragilidad de la vida sacaba a la luz verdades que siempre intentamos ignorar. Su muerte fue la moneda que cambió mi lugar, y en ese instante quedó claro. La misión de Rafael y Denise no incluía a la hija que se quedó atrás. Así, vi que esa unión que solía parecer fuerte revelaba fisuras y debilidades, como una copa de cristal a punto de romperse. La necesidad de controlar la narrativa familiar llevó a Rafael a un papel controlador, excluyéndome completamente del diálogo. Rafael intentaba mantener todo bajo su control, con la constante sumisión de Denise. Recuerdo una cena donde el ambiente estaba tenso, y Denise se volvió hacia mí, con los ojos llorosos. «Eres libre de seguir tu propio camino, Clara, pero nuestro negocio es sagrado. No comprendes los sacrificios que hemos hecho». Su declaración era una invitación a que renunciara, un intento de hacerme sentir culpable por querer brillar siguiendo un camino diferente. Pero el mensaje que resonaba en mi interior no era de rendición. Era hora de actuar. Mientras ellos se encerraban en su mundo narcisista, yo elaboraba un plan. El marketing digital promovía transiciones e innovaciones que sus métodos anticuados simplemente no podían igualar. La huida de lo mundano se había convertido en una obsesión, y estaba decidida a demostrar lo que era posible. Mapeé su presencia en redes sociales, sus fallas, sus debilidades. Sabía que el mundo en el que vivíamos estaba cambiando y que podía crear un negocio que no solo compitiera, sino que dejara mi marca en un sector que ellos habían abandonado. Mi camino estaba claro: convertir cada desprecio en una motivación, cada mirada al pasado en una herramienta para moldear mi futuro. El amor que sentí por Rafael se transformó en estrategia. El apoyo de Denise se convirtió en análisis de mercado. Y la niña que un día solo quería ser aceptada, ahora se preparaba para desafiar a quienes la habían rechazado. Ya no era una espectadora de mi propia vida. Era la protagonista de un nuevo capítulo que estaba a punto de escribir. Lo que me fue arrebatado no permanecerá para siempre fuera de mi alcance. Una promesa silenciosa se formó en mis labios. Mientras navegaba las interacciones superficiales de la familia, la verdad se hacía evidente. No los necesitaba. A cada paso, el ímpetu crecía. La historia que ahora estaba a punto de vivir sería completamente diferente, y estaba decidida a conquistar mi lugar, no como una heredera desheredada, sino como la verdadera fuerza detrás del legado que la familia Martínez parecía haber olvidado. La rabia que bullía dentro de mí se había convertido en un motor potente, y mi determinación era ahora inquebrantable. Con el testamento aún fresco en mi mente, sabía que era hora de actuar. El primer paso de mi plan era claro: investigar a fondo el legado de la familia Martínez. Si la empresa estaba al borde del colapso, necesitaba entender por qué. Decidí usar las redes sociales como punto de partida. Con una mirada clínica y una mente analítica, me sumergí en la presencia online de la empresa. No sería difícil descubrir las debilidades que Rafael y Denise intentaban ocultar. Como experta en marketing digital, tenía un arsenal de herramientas para usar. A través de softwares de análisis e informes, podía mapear el rendimiento digital de la compañía y revelar información crucial. El análisis comenzó con las campañas publicitarias
que la empresa había lanzado en los últimos meses. Con mi análisis, un clic, probé la prueba de frustración. Los datos mostraban campañas mal dirigidas, lanzadas en momentos inapropiados. El engagement estaba en caída y la falta de innovación era evidente. ¿Cómo pudieron dejar que esto pasara?, pensé, observando los números reveladores. La compañía que un día fue una referencia se estaba volviendo obsoleta bajo la administración de mi hermano. Hablando con algunos antiguos colegas de la industria, la palabra Rafael causaba vacilación e incomodidad. Un ex colaborador dijo: «Ya sabes cómo es él, Clara, siempre poniendo el ego primero». Esa afirmación dolía, pero también servía como alerta. Rafael no era solo mi hermano, sino un oponente astuto que defendía su posición con uñas y dientes. Usé la conexión que aún mantenía con algunos de ellos para recopilar datos. Después de varias conversaciones, comenzó a surgir un patrón. Rafael se había convertido en una figura polarizadora, un líder reacio. Con el apoyo de algunos colegas que preferían mantener distancia de su forma autoritaria, comencé a mapear sus decisiones erróneas. Con esta información, un plan más concreto comenzó a tomar forma. A cada descubrimiento, el panorama se volvía más claro. La presencia de la empresa en las redes sociales estaba en declive, y sus interacciones sonaban artificiales, casi forzadas. Observarlos era como mirar a una máquina oxidada, luchando contra el tiempo. Era hora de crear una estrategia que no solo los superara, sino que los dejara perplejos. Me concentré en una idea central. Necesitaba mostrar el lado humano que la compañía Martínez había olvidado. Empecé a esbozar una estrategia que incluiría videos emotivos, publicaciones inspiradoras y un blog para contar historias inspiradoras de superación. Todo sería hecho con el fin de crear conexiones profundas con el público y revivir una imagen que la empresa alguna vez poseyó. No sería suficiente competir. Quería desestabilizarlos. A medida que profundizaba mi investigación, salían a la luz las debilidades de la imagen que Rafael y Denise intentaban proteger. Si la confianza se había esfumado entre ellos y su audiencia, yo podría recuperarla, de una manera innovadora e impactante. Y así, durante mis noches solitarias de trabajo, transformé la frustración en una estrategia. Investigué marketing de contenido, redes sociales y análisis de la competencia. Aquello no era un simple trabajo, era una misión. Cada dato que recopilaba, cada idea que surgía, aumentaba la certeza de que el panorama estaba cambiando y que yo sería la agente de ese cambio. A partir de ese punto, todo comenzó a tomar forma. Creé un borrador para cada video, cada publicación social, cada entrada del blog, una narrativa que hablaba directamente al consumidor y resonaba con lo que había sido olvidado. Utilizando la autenticidad y la innovación, lo que estaba escrito sería más que un acto de venganza. Sería la construcción de un futuro donde yo sería reconocida. En lo que respecta a mi determinación, las intenciones débiles no tienen cabida, me dije entre gráficos y listas. Las interacciones superficiales de la familia se habían vuelto insignificantes frente al inmenso potencial que se abría ante mí. El espacio que me negaban lo conquistaría con estrategia e inteligencia. Y así, cada paso me acercaba más a la realización de mi sueño. En las reuniones familiares, yo era solo una extraña. Pero pronto, las cartas estarían sobre la mesa, y cuando llegara el momento, usaría todo lo que había aprendido para lanzar mi propia empresa, no como una heredera relegada, sino como una fuerza a reconocer en el segmento que la familia Martínez parecía haber olvidado. La narrativa estaba cambiando, y yo recién comenzaba. Estoy en un camino sin retorno. La determinación en mi corazón palpitaba como un metrónomo, y cada día que pasaba, nuevos datos y revelaciones brotaban como flores en un campo. Con cada análisis que realizaba sobre la empresa Martínez, se hacía más evidente que, tras la fachada que presentaba al público, había un legado en declive. Rafael y Denise creían que podían mantener la superioridad con estrategia, pero mi búsqueda incesante de información estaba a punto de cambiar el juego. Con el conocimiento en marketing digital que había adquirido,
utilicé una serie de herramientas de análisis de mercado para descifrar cada movimiento de la empresa familiar. Una plataforma de escaneo de redes sociales reveló un patrón preocupante. Las publicaciones eran cada vez más escasas, y cuando ocurrían, eran frecuentemente ignoradas. Esa era una ventana que se abría, una señal de que la empresa no solo fallaba en conectar con el público, sino que había perdido la confianza de sus clientes. Los comentarios en las publicaciones revelaban descontento, desdén e incluso bromas a costa de la marca. Seguí cada pequeña mención, cada comentario, convirtiendo cada una de esas observaciones en datos cruciales. Fue así como, un día, descubrí un usuario que escribió: ¿Qué pasó con Martínez? Era una referencia, y ahora no es más que una broma a aquellos que aún se preocupaban por lo que la empresa podría haber sido. Una visión interna sería lo que me haría triunfar. Un antiguo colaborador, Pedro, que ahora trabajaba en una empresa competidora, decidió ayudarme. Al reunirme con él, entendí que Rafael estaba sobrecargado. El peso de la administración de la empresa había caído, sin duda, sobre sus hombros, pero, en lugar de buscar innovación, se aferraba a los métodos que habían traído éxito en el pasado, pero que ahora estaban claramente obsoletos. Eso hacía a la empresa vulnerable, y yo estaba a punto de explotar esa vulnerabilidad. Clara, no sé si es el mejor camino, pero puede ser útil para ti. Martínez realmente no está prestando atención a las necesidades del mercado. Se aíslan en su burbuja de confort. Ya es hora de que alguien los sacuda, dijo Pedro, mirándome directamente a los ojos. Era el momento que necesitaba, un empujón que reforzaba mi deseo de triunfar. Hice una investigación más profunda sobre los competidores, especialmente aquellos que se destacaban en innovaciones. Estudiando sus prácticas, percibí un movimiento creciente que usaba mucho más contenido visual y participativo. Los consumidores deseaban engagement, no una empresa distante que solo lanzaba productos vagos. Con esos insights, comencé a planear una serie de innovaciones para mi futura campaña. Comprendí que parte de lo que necesitaba ofrecer era un nuevo concepto para la propia marca. Para provocar un cambio significativo, una reinterpretación sería esencial. Si Martínez iba a dejar de ser una broma para los consumidores, tendría que rescatar sus valores originales y reconquistar el corazón de los clientes. Y, al mismo tiempo, eran ellos quienes probablemente estarían dispuestos a dejar atrás a Rafael y Denise, al igual que yo. Comencé a construir un plan integral que incluía videos impactantes, testimonios de clientes satisfechos y colaboraciones con influencers que ya se habían distanciado de Martínez. Creé personas detalladas para entender mejor cómo abordar la comunicación, planeando publicaciones que capturarían la esencia de lo que la marca podría ser. A medida que pasaban los días, mi sentimiento de empoderamiento crecía. Dejé de ser una espectadora. Estaba en constante movimiento, experimentando nuevas ideas, y aun en aquellos días en que la autoconfianza vacilaba, el deseo de cambiar me mantenía firme. La sensación de que podía transformar todo me hacía más fuerte con cada nuevo insight que surgía. Lo que me animaba era la libertad que tenía de moldearlo todo a mi manera, sin las ataduras familiares que, durante tanto tiempo, me habían mantenido en la oscuridad. El día en que lanzara mi marca sería el día en que reescribiría mi historia, cada menosprecio y crítica que había recibido. La noche anterior al lanzamiento de la investigación final estuvo marcada por la ansiedad, pero más que nunca estaba lista. Con una presentación preparada, expuse mis ideas y conceptos a un pequeño grupo de inversores. La presentación, que desarrollé meticulosamente, abordaba todo lo que había aprendido y descubierto, lo que Martínez estaba haciendo mal, lo que el mercado deseaba y cómo yo podía ser la respuesta. Las reacciones fueron instantáneas. Había un brillo en sus ojos cuando percibieron que, a pesar de la sombra que Rafael y Denise habían proyectado sobre la compañía, había esperanza allí. Con eso, el grupo comenzó a discutir financiamientos, y me vi con un proyecto casi terminado, finalmente embarcando en algo que podría alterar la narrativa de mi vida.
En medio de toda la nueva euforia, lo que se necesitaba era la ejecución, una voluntad implacable, con un plan bien trazado y una meta clara delante. La hora de la verdad se acercaba, y estaba a punto de hacer lo que antes parecía imposible. La empresa Martínez no tendría idea del futuro que estaba a punto de desvanecerse. ¿Y yo? Yo sería la fuerza detrás del cambio, un nombre que se consolidaría, no como mera heredera, sino como la creadora de un legado auténtico y renovado. El día del lanzamiento de mi campaña finalmente llegó. Una mezcla de ansiedad y excitación me invadió mientras me preparaba para presentar mi visión al mundo. Tenía plena conciencia de que esta era mi oportunidad de reescribir no solo mi propia historia, sino también la narrativa de la marca que estaba a punto de introducir al mercado. Sentada en una sala iluminada, con un proyector frente a mí, y el murmullo de los inversores detrás, respiré hondo y recorrí con la mirada al público que me observaba atentamente. El ambiente estaba cargado de expectación, y sentí una oleada de adrenalina, algo que no sentía desde que mi padre falleció. Miré los rostros conocidos y desconocidos que esperaban mis ideas, y en ese momento, un deseo feroz de reconocimiento me invadió. Agradezco a todos por estar aquí hoy. Vayamos al grano. Comencé, mi voz firme, a pesar del temblor en esas primeras sílabas. Mi corazón latía acelerado, pero mi mente estaba concentrada. La presentación que había preparado no era solo un resumen de las debilidades del legado de los Martínez, sino una visión apasionante de cómo pretendía cambiar el panorama. La primera parte de la presentación abordaba las fallas clamorosas de la antigua gestión familiar. Presenté datos que mostraban la caída en el engagement y la percepción negativa de la marca. Los números hablaban por sí solos, y los exhibía como un artista exhibe su obra maestra. Aquí está la prueba, de que una marca fuerte requiere más que simplemente estar presente en el mercado, requiere autenticidad y conexión, continué, mostrando comparativos con las estrategias de empresas competidoras que se estaban destacando. Los inversores comenzaron a inclinarse hacia mí, visiblemente intrigados. Mi explicación sobre cómo las marcas que sobrevivirían necesitaban adaptarse al nuevo mundo digital resonó con ellos. Hablé sobre storytelling, la importancia de construir un diálogo verdadero con los consumidores, y cómo crear una campaña que utilizara esas estrategias para reconectar con el público. Pero también era consciente de que necesitaba ir más, allá de los datos, necesitaba tocar los corazones. Martínez no es solo una empresa, es una idea, un legado. Un legado. Hice una pausa, observando cada expresión entre quienes me escuchaban atentamente. Y ese legado puede ser rescatado con una nueva visión, una mirada fresca que transforme esta marca en sinónimo de innovación y relevancia. Presenté mi proyecto innovador con entusiasmo y claridad, una plataforma digital que integraba tecnología, comunidad y creatividad, sacando a la luz lo que realmente importaba para la gente. La propuesta no se limitaba a simples productos. Hablaba sobre experiencias, emociones y una nueva forma de relacionarse con el público. Hablé sobre videos impactantes, contenido atractivo y campañas de relaciones públicas que traerían a Martínez de vuelta al corazón de los consumidores. Es hora de rescatar la esencia de Martínez y convertirla en parte de la vida de cada cliente nuevamente, declaré, entregando el punto final con convicción. Estoy lista para liderar este cambio y reconstruir la confianza que se perdió. Después de la presentación, el silencio se apoderó de la sala. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, pero enseguida, los aplausos comenzaron a resonar, llenando el ambiente con tanta fuerza que mi corazón casi se disparó de nuevo, pero ahora por una razón muy diferente. Los inversores demostraban entusiasmo, una señal clara de que el mensaje había calado. Mirando los rostros que antes parecían distantes, ahora vi esperanza, y más importante, apoyo. Comenzamos a discutir los detalles financieros, y no tardamos mucho en comenzar a formar una alianza que creía que se convertiría en fundamental para el renacimiento de la marca Martínez. En los días siguientes, nuestro equipo se reunió para comenzar el trabajo de transformación. Comencé a ganar mi espacio, reestructurando las prioridades que Martínez había pasado a ignorar. Una a una,
Cada idea e insight que había adquirido en el pasado se convertían en parte de una nueva narrativa. Mientras la campaña tomaba forma, no pude evitar una mezcla de ansiedad y felicidad. Era un giro total con respecto a todo lo que había experimentado antes. En nuevas conversaciones y reuniones, e incluso frente a mis nuevos inversores, yo era una nueva Clara, más fuerte y resiliente. Sin embargo, con el crecimiento de la nueva marca también surgieron las divisiones. Comenzó a circular información sobre las reacciones de mi madre y de Rafael. Ambos estaban al tanto del movimiento creciente de mi campaña y, inevitablemente, la resistencia comenzó a establecerse. Rafael intentó menospreciar mi nueva empresa, insinuando que no tenía suficiente experiencia. ¿Qué sabes tú de nuestro negocio, Clara? Tú no formas parte de él. Todos sabemos que los datos pueden mentir, decía él con un tono cortante. Sus palabras resonaban en mi mente, pero, al mismo tiempo, alimentaban mi determinación. Dependiente de su influencia familiar, él una vez más expuso su miedo e inseguridad. La verdad era que yo no solo había comenzado a desafiar su autoridad, sino que también mostraba al mundo que había mucho más en el legado Martínez de lo que él jamás reconocería. A medida que la nueva campaña de Martínez comenzaba a ganar tracción, la tensión entre yo y la antigua administración familiar se intensificaba. Mis adversarios eran ahora aquellos con quienes compartía el mismo apellido, cada vez más alineados con tradiciones obsoletas, mientras yo emergía como una fuerza de innovación dispuesta a desafiar el statu quo. A medida que cada publicación se hacía y recibía retroalimentación positiva, sentía la marea cambiando a mi favor. Pero, como era de esperar, Rafael no se convertiría en una figura pasiva en todo esto. Insatisfecho al ver su influencia comenzar a menguar, lanzó una serie de ataques en las redes sociales, desmereciendo no solo mis iniciativas, sino insinuando que mi juventud y falta de experiencia me hacían incapaz de gestionar la marca. ¿Qué sabes tú de nuestro negocio, Clara? Tú no formas parte de él. Todos sabemos que los datos pueden mentir, repitió en una transmisión en vivo, su tono malicioso resonando como una alarma. Esas palabras, aunque desafiantes, solo alimentaron mi determinación. Era claro que Rafael exponía su propio miedo e inseguridad. Su dependencia de la influencia familiar se volvía evidente. Él no percibía que estaba solo sellando su propia caída. En respuesta, lancé una serie de campañas en redes sociales para capturar la voz de los consumidores e involucrar a la comunidad. Martínez, donde la historia se encuentra con la innovación, se convirtió en nuestro lema. Sabía que cada paso de la campaña era fundamental para reconstruir la imagen de la marca y recuperar la confianza de los consumidores. En todas las interacciones, prioricé el diálogo y la construcción de relaciones, algo que Rafael nunca se atrevería a hacer. A medida que la nueva identidad de Martínez se consolidaba, sentía un cambio no solo en el mercado, sino también en mi propia esencia. Ya no era más la heredera relegada, sino la arquitecta de un nuevo legado. El futuro de la empresa finalmente estaba en manos de alguien que realmente se preocupaba por su propósito. Sabía que necesitaba guiar mi visión hacia adelante y enfrentar a cualquiera que subestimara mi poder, revelando que nada era más fuerte que la determinación de quien ha sido olvidado. El gran desafío llegó cuando comencé a planear un festival comunitario para celebrar la nueva Martínez. Con actividades que unirían a los consumidores y a la marca, planeé un evento que demostraría la nueva filosofía de no tratarse solo de ventas, sino de experiencias. La idea era transformar a Martínez en un nombre que la gente asociara con sus propias historias de vida. El festival se convertiría en el escenario perfecto para mostrar eso, alineando la marca con el espíritu comunitario. Por otro lado, Rafael no se quedó quieto. Utilizó su retórica tradicional en un encuentro de la industria para intentar desacreditar mi nueva aproximación. Un legado no se puede cambiar de la noche a la mañana, proclamó, su tono despectivo resonando en el auditorio como si intentara galvanizar apoyo. Pero aún así, los vientos del cambio comenzaban a soplar a mi favor. El día del festival, todo el equipo estaba animado,
El espacio estaba repleto de energía y expectativa, compuestos de productos, comida y, claro, la música, que animaba a la audiencia. Mientras hablaba a la multitud en los momentos previos al evento, miré alrededor y vi rostros conocidos y nuevos, y una ola de emoción me envolvió. Aferrarse al presente y mantener los ojos en el futuro. Me recordé que ese era el camino más importante. Con todo como era de esperar, Rafael hizo una aparición inesperada y tensa. Él decidió intentar opacar la nueva imagen que estaba emergiendo. Martínez necesita recordar sus raíces, no perderse en ensoñaciones modernistas, vociferó, de forma arrogante, mientras intentaba capturar la atención de la multitud. Nena en este momento decisivo. No podía dejar que esa provocación comprometiera todo lo que había construido. Respirando profundo, procuré mantener la calma y con una sonrisa en el rostro, me dirigí a la distancia. Rafael, Martínez no está aquí para olvidar sus raíces. Estamos aquí para mostrar al mundo que la tradición y la innovación pueden coexistir, respondí, mi voz resonando firmemente sobre el ruido de la audiencia. La multitud respondió con aplausos calurosos. La energía proporcionada por el apoyo de los consumidores permanecía palpable, y la emoción en el aire se volvió contagiosa. Rafael protestó, pero el viento ya había cambiado. Su rechazo al cambio se volvía cada vez más una reacción aislada. El festival fue un éxito rotundo, y la energía vibrante en el aire trajo nueva vida a Martínez. La marca comenzó a resonar como un símbolo de renovación, y sentí que estaba liderando una revolución que iba mucho más allá de los productos. Historias de consumidores se entrelazaban con la narrativa de Martínez, y ellos no estaban simplemente comprando, sino reconectándose con un legado que parecía estar olvidado. Sin embargo, la resistencia de Rafael y Denise seguía fuerte. La tensión en las reuniones familiares se volvía insoportable. Denise estaba visiblemente afectada e intentaba desesperadamente mediar la creciente división. Clara, no puedes ignorar lo que Martínez siempre ha representado. Estamos perdiendo nuestra esencia, decía ella, su voz cargada de preocupación. Pero esta vez mantuve una postura firme. Había una comunidad creciente de seguidores que creían en la nueva visión de Martínez. La marca se había convertido en algo más que números. Era ahora la voz de una nueva generación. Estaba decidida a alinear nuestra comunicación con los valores de equilibrar tradición e innovación, demostrando que Martínez podía reinventarse sin sacrificar sus raíces. Entre los avances, surgió la idea de una nueva campaña llamada Martínez, nuestras historias. El objetivo era sacar a la luz las experiencias de los consumidores, mostrando que nuestras conexiones personales eran el verdadero núcleo de la marca. A través de testimonios en vídeo, la campaña honraría las historias que los consumidores tenían con Martínez, demostrando que el pasado y el presente podían coexistir. El festival que estábamos organizando sería un hito para el lanzamiento de esta nueva campaña, y la excitación en el equipo era palpable. Cada persona involucrada estaba comprometida en hacer del evento una celebración de la nueva Martínez y de su intersección con los consumidores. Me vi maravillada al reunir a cada uno en torno a un único objetivo: construir una nueva realidad que nos reflejara a todos. Con todo, Rafael, en su intento por desacreditar el nuevo enfoque, comenzó a hacer comentarios maliciosos sobre Martínez, insinuando que el cambio desviaba a la compañía. Lo que ya funcionaba no debe cambiarse solo para un público al que ya ni siquiera le importa, proclamó en una reunión familiar. Su desdén se hacía cada vez más evidente, pero la resistencia a su visión estaba creciendo. El día del festival, el ambiente estaba lleno de expectativa. Música animada resonaba mientras la gente se reunía alrededor de los stands, compartiendo risas e historias. La energía era contagiosa, y, mientras presenciaba toda esa unión, me di cuenta de que finalmente estaba haciendo realidad el sueño. Pero inmediatamente después de la inauguración, la llegada de Rafael al evento no pasó desapercibida. Se acercó al escenario, con una sonrisa en el rostro, pero su mirada revelaba hostilidad. Transformó el momento en una plataforma para reiterar su mensaje de tradición y resistencia.
¿Cómo podemos avanzar sin reconocer quiénes somos realmente? Y decía, su retórica intentando provocar división y duda. Reuniendo valor, me acerqué al escenario y con una sonrisa a la multitud, interrumpí su discurso. Rafael, Martínez no está abandonando sus raíces, sino permitiéndose crecer. Al honrar nuestro pasado, estamos construyendo un futuro que todos podemos compartir. La verdadera fuerza de Martínez está en todos nosotros, en nuestras historias, declaré, con la multitud respondiendo con aplausos y aliento. En ese momento, la atmósfera cambió. Rafael, ante la reprobación de la multitud, se dio cuenta de que su discurso no encontraba eco allí. El apoyo de la comunidad, el valor al defender lo que se había construido, hizo que la multitud se uniera bajo un mismo objetivo. El festival continuó, y las historias compartidas se convirtieron en el clímax del evento. Cada testimonio mostraba cómo la nueva Martínez no era solo una entidad comercial, sino una comunidad de voces, vivas y vibrantes. Al concluir el evento, el sentimiento de pertenencia estaba claro. Martínez se había convertido en algo más que un producto. Era ahora una parte esencial de la vida de cada persona involucrada. Reflexionando sobre el camino recorrido mientras observaba la multitud, me sentí satisfecha. El tiempo de ser, olvidada, había pasado. Lideraba un movimiento que honraba el legado familiar, pero al mismo tiempo traía esperanza e innovación. Ahora era el momento de seguir adelante con confianza, y finalmente estaba lista para abrazar una nueva realidad, consolidando a Martínez como una fuerza vibrante en el mercado, uniendo tradición y creatividad, sin renunciar a nuestros valores. Y así, el futuro resonaba prometedor, lleno de posibilidades que estaba decidida a explorar.